competencias en cuanto a capacitación. Me da gusto que sigamos aquí como AMPI Metropolitana. La verdad es importante estar reunidos como asociación y seguir en lo mismo. Me da mucho gusto esta vez, pues tener a Fernando aquí como coach, como ponente. Para mí es un halago porque aparte es lo que le decía a Juan Olivares cuando él dio su conferencia aquí con nosotros, es que tenemos mucha gente en AMPIMEM que realmente nos puede ayudar, apoyar en capacitación. Tenemos muchas personas que realmente tienen el conocimiento necesario para apoyarnos en nuestro día a día. La verdad me da muchísimo gusto, Fernando, sabes que te queremos mucho y sabes que para nosotros es importante pues que seas un coach y pertenezcas a AMPIMEM. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. A mí me da mucha alegría estar aquí esta mañana con ustedes, poderles platicar acerca de mi experiencia. O sea, la verdad es que para mí el gusto es para mí porque AMPIMEM es mi familia, aquí nací. Entonces, para mí es emocionante estar aquí platicando con ustedes y al contrario, gracias por brindarme la oportunidad y las veces que sean necesarias. Gracias, Fernando. Comenzamos. Perdón, Rocío, una pregunta. ¿Estás viendo la presentación de Fer? No. Yo todavía no, tampoco. No, todavía no. Un segundo, por favor. Sí. Ups. Una disculpa, perdón. Nunca habíamos compartido. Si quieres, Ahí está. en lo que... Ahí está, está perfecto. Listo, ya, perfecto. Gracias, perdonen. Les empiezo a platicar. Antes que nada, les quería comentar algo que Rocío y yo platicamos ayer, que inicialmente habíamos planeado que esta plática de hoy se podría tratar acerca de las firmas electrónicas o firmas digitales de los contratos. Sin embargo, yo llevo ya un buen rato, más en estas épocas de la distancia, de la sana distancia, estudiando este tema de las firmas digitales de los contratos. Y la verdad es que yo todavía no me siento a gusto para poder, no quiero decir recomendar porque no es algo que no pueda yo, o sea, yo no recomiende, sí es una opción, pero yo no me siento todavía tranquilo de poder asegurar la efectividad al 100% en el tema legal de este tipo de opciones que son las firmas de los contratos digitales. Le he estado estudiando, le he estado viendo por el tema legal, he estado platicando con compañeros acerca de gente muy capacitada en este tema. Y bueno, todos al final del día, y bueno, otras empresas que se dedican a esto que seguramente ustedes ya conocen, todos al final del día llegamos a la conclusión que sí, efectivamente, sí se puede hacer ese tipo de firmas digitales. Ya existe la base, el sustento jurídico en materia civil para poder darle una fuerza a este tipo de opción de firmar de manera digital a distancia. Sin embargo, el hecho que no sea algo, que no haya tanta práctica, más bien no hay práctica en este tema, hace que todavía existan ciertas cosas que no dejan de ser muy claras. Y ante esta situación preferimos hoy por hoy mejor evitar este tema sin dejar de reconocer que es una opción, que muchas gentes que lo ofrecen lo tienen muy estudiado, pero preferimos mejor hoy dejar de lado este tema hasta no tener una certeza, mínimo yo, su servidor, hasta no tener una certeza de que esto tiene una garantía en el tema legal al 100%. Entonces, frente a ello, me pidió Rocío que les compartiera este tema que yo lo denominé la pandemia de las rentas. La pandemia de las rentas yo lo denominé, lo titulé así,
Porque efectivamente, ya lo hemos visto, lo vimos desde el mes de abril, que generalmente es cuando se empiezan a suscitar el cobro de las rentas, todos aquellos que les damos seguimientos a las rentas que tenemos, ya sea como servicio o desde que esto empezó, generalmente en un antecedente de todo lo que ustedes ya conocen, básicamente el pueblo, nosotros nos empezamos a guardar de manera voluntaria, o al menos su servidor, desde mediados de marzo. Y poquito después empezaron también las empresas también a guardarse. Entonces, a trabajar desde casa, pues. Entonces, desde ahí se empezó a mermar un poquito la capacidad económica de las personas, porque pues no es lo mismo variar totalmente tu forma de trabajo, aunque sigas trabajando de distancia desde tu casa, pero no es lo mismo y no tiene la misma repercusión económica. Entonces, desde ahí empezó a darse esta situación del flujo entre las personas. Esto es importante porque esto al final del día repercute en nuestra profesión al darle seguimiento, les repito, a las rentas que tenemos. Voy a hablar en general del caso de las rentas porque es donde más aplica esto y al final del día voy a enseñarles que en el tema legal esta situación que hoy vivimos tiene un fundamento y está prevista en el tema legal, no tanto como pandemia, sino como una situación de caso fortuito. Y de ahí vamos a ver de dónde se agarra el arrendatario y dónde se puede agarrar el arrendador para poder llegar a un equilibrio. Entonces les decía que, bueno, es así como empieza esta situación y se empieza a mermar la capacidad económica de las personas. Mario, si le puedes dar, por favor, a la otra lámina. A la... Exacto. Entonces, desde ahí, después ya viene lo que todos conocimos, que fue el acuerdo del Consejo de Salubridad General, donde nos prohíben donde se prohíbe toda actividad que no es esencial. Y de ahí es donde empezamos a ver nuestros problemas, más que nada en locales, en inmuebles comerciales, tanto inmuebles comerciales como oficinas. Ahí es donde empezamos a ver más el problema y eso repercute también al tema habitacional. Y ahorita les explico por qué. Cuando hay este acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General donde prohíbe toda actividad no esencial, y ahorita vamos a ver cuáles son las actividades esenciales y no esenciales, es ahí donde muchos de nuestros clientes que tenemos, por ejemplo, me voy a citar en un ejemplo en específico y después voy a ampliar un poquito más en lo que, por ejemplo, sería un local comercial, que tenga una actividad no esencial de algún cliente que nosotros tengamos, que le hayamos rentado un local a un salón de belleza, por decir algo. Ellos desde ese momento tenían la obligación que es a partir del 30 de marzo del 2020, de ya no laborar. Entonces, cuando esto pasa, se aplica un razonamiento jurídico, y ahorita lo vamos a ver adelante, es un artículo, donde ellos tienen la capacidad, incluso cuando no se trabaja, de pedir la reducción o la condenación, según sea el caso, del pago de las rentas. Nosotros como inmobiliarios tenemos que conocer de este tema porque desde ahí empiezan a ser un problema para nuestros clientes en el tema de la relación del arrendador y el arrendatario. ¿Y por qué estamos obligados a conocerlo? ¿Y por qué estábamos obligados desde abril, que fue cuando todo esto se suscitó, a poder asesorar a nuestros clientes? Porque precisamente la Ley General de Salud, como dice el primer párrafo que les muestro en la lámina, a través de la Secretaría de Salud y su criterio, establece que cuando existe una epidemia grave, los gobiernos y las entidades están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias para la lucha de dicha enfermedad. Esto quiere decir que tenemos la obligación de hacer caso a esta recomendación, a este acuerdo del Consejo de Salubridad General, donde las actividades no esenciales tienen que parar forzosamente. Entonces, y bueno, después de este acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, vimos cómo en específico,
lo que nos atañe, que es el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México, cómo empezaron a sacar sus boletines oficiales, tanto en la Gaceta Oficial como en la de la Ciudad de México, como el gobierno del Estado de México, que en esta lámina les cito las fechas que se publicaron las gacetas, donde repiten que es obligatorio que las actividades no esenciales paren. Entonces, de aquí se plantea ya el problema. Aquí es cuando ya tenemos entonces que el arrendatario tiene la obligación de parar sus actividades. Y debido a este acuerdo y a esta obligación de parar sus actividades esenciales, es donde muchos, y seguramente a ustedes ya algunos arrendatarios les han replicado algunos artículos que se citan en la ley. Mario, ¿le puedes dar por favor a la siguiente lámina? Que voy a empezar con, una anterior creo. No, perdón. Esto es también adicional a lo que yo les platicaba de las fechas de cómo se fueron dando las comunicaciones oficiales por las cuales estamos obligados los arrendatarios que se dedican a actividades no esenciales a hacer caso a estas disposiciones. Y esto, bueno, a nosotros nos sirve para conocer el antecedente y poder también de esta manera poder asesorar a nuestros clientes de por qué viene toda la situación legal y por qué la debemos de contemplar en una negociación. Aquí vemos cómo el 30 de abril la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó las modificaciones del acuerdo. Esto es claro porque el acuerdo del Consejo de Salubridad General, su acuerdo llegaba hasta el día 31 de marzo, era todo el mes de abril. Todo el mes de abril, y como ya sabemos, esto se amplió hasta el 31 de mayo. No todos los gobiernos tienen una comunicación oficial, pero en este caso la Gaceta del Gobierno sí, donde también amplía este paro de actividades esenciales hasta el 31 de mayo. Entonces aquí vemos cómo se empieza a mover de manera legal toda la justificación para que un arrendatario incluso pueda dejar de pagar. Ahora sí, Mario, si me puedes dar por favor la otra lámina. Vamos a entrar como a lo mero bueno. Empiezo yo con lo que es la Ciudad de México. El artículo que seguramente ustedes ya lo conocen y se los han platicado, el 2431 del Código Civil para la Ciudad de México, dice: si por caso fortuito o fuerza mayor se le impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Si durara más de 2 meses, podrá pedirse la rescisión del contrato. El artículo siguiente, el 2432, dice: si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta o a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del mismo. Esto quiere decir que, ahorita lo vamos a ver también en un artículo adelante, lo que hoy nos pasa es un caso fortuito. Mario, hay 2 láminas adelante, viene la definición de caso fortuito, y si la puedes poner tantito y después regresar. Ahí está. Gracias. El caso fortuito es todo aquel hecho imprevisible, mientras que la fuerza mayor es irresistible. No obstante, los efectos jurídicos son idénticos. Comúnmente se llama caso fortuito, a lo que acontece inesperadamente. Ahora sí, podemos regresar. Gracias. Eso quiere decir, nosotros no conocíamos una antes. Gracias. Nosotros no conocíamos, no podíamos conocer que esto iba a pasar. Sabíamos que había una enfermedad que venía desde finales de diciembre, principios de enero, pero no sabíamos cuál iba a ser el impacto mundial y al final del día el impacto que hemos tenido en México, ¿no? Y entonces este artículo aplica directamente, les repito, ahorita nos vamos a basar en el caso de los locales, aplica directamente para un arrendatario en un local que tenga una actividad no esencial. Porque entonces este primer artículo que dice: si por caso fortuito, que entonces sí tenemos un caso fortuito, le impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada. Estamos ante esa situación. El arrendatario está obligado a no abrir su negocio. Entonces, bajo esta literalidad del artículo, dice que tendrá el derecho de no pagar la renta. Entonces, no causará renta. Ni siquiera habla
En este artículo ni siquiera habla de la disminución, porque no es que en actividades esenciales puedan abrir un ratito y un ratito sí, un ratito no, como más adelante lo vamos a ver con lo que en la conferencia matutina escuchamos, ahorita lo vamos a ver más adelante, que sí se va a modificar y por eso se actualiza este tema. Estamos viendo que el arrendatario tiene no una excusa, sino una necesidad de parar su actividad y por ello cae perfectamente en este artículo en todos aquellos locales que están en la Ciudad de México, donde lo faculta a no pagar. No sé si ustedes, pero nosotros sí ya tuvimos entre los locales que administramos arrendatarios que me sacaron ese artículo, seguramente comentado con los abogados, donde me dice, pues no te vamos a pagar, ¿no? No te vamos a pagar mientras mientras tengamos el impedimento del uso de la cosa. Y ahí es donde se genera el problema. Se genera obviamente el problema lo tienen nuestros clientes, pero si nosotros le damos seguimiento a las rentas que hacemos, pues el problema también lo tenemos nosotros, porque empieza a haber un distanciamiento entre el arrendador y el arrendatario, y muchos de los casos afortunadamente se han dado de que se han podido arreglar, y ahí es cuando si un arrendatario no se arregla con el arrendador, es cuando viene pues el malestar del arrendador de a quién pudimos incluso haber metido a su local. Vamos a ver la comparativa de cómo lo maneja el Estado de México. Ahora sí, Mario, si por favor me puedes cambiar de lámina. El Estado de México lo maneja un poco diferente. Al final del día es prácticamente lo mismo. El arrendatario tendrá el derecho, dice el artículo, 7.701, el arrendatario tendrá el derecho a la reducción del importe, de la renta en caso de pérdida de más de la mitad de sus frutos por caso fortuito o convenio. Se entiende por caso fortuito, en ese caso el artículo sí hace una explicación breve. El incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento inusual e imprevisto. Estamos ante la definición, como ya lo vimos, del caso fortuito. Entonces, a diferencia de la Ciudad de México, que le dice a todo aquel locatario que tiene una actividad no esencial, que tiene el derecho de no pagar la renta, de que la renta no se cause, el Estado de México lo aplica de manera diferente y dice derecho a la reducción de la renta. Nunca habla de la condonación de la renta, solamente habla de la reducción y le pone cómo se va a medir esa reducción. Y dice que sea por la pérdida de más de la mitad de sus frutos. Obviamente alguien que tiene su local cerrado, pues tendrá seguramente la pérdida total de sus frutos. E incluso en aquellos locales que son restaurantes, que solamente tienen el derecho de atender para llevar, muy pocos son aquellos que tengan una ganancia o hayan su percepción de la renta a menos de un 50%. Generalmente casi todos le perdieron más porcentaje de sus ingresos. Entonces, también aplica en ese sentido, pero para la reducción. Ayer me hablaba un cliente, no les voy a decir el caso, pero es que le renta un espacio a una librería muy importante, Satélite, donde la librería se niega al pago, absolutamente se niega al pago hasta que esto no se libere y le da un esquema de pagos de aquí a diciembre, pero por el momento se niega al pago. Esto le explicaba yo al dueño antes de meterlo a los abogados, que le comentara este artículo donde ellos tienen el derecho a la reducción, más no a la condonación. Entonces, conociendo ya estos dos artículos, tanto lo que habla la Ciudad de México como lo que habla el Estado de México, nuestra labor como intermediarios está en lograr el equilibrio entre el arrendador y el arrendatario. ¿Y cómo vamos a lograr este equilibrio? Básicamente contra aquellos que conocen este artículo y no es tanto que le quieran sacar provecho, sino que se quieran apoyar de él para hacer menos pesado el tiempo que está pasando, porque aparte de pagar, pues, aunque sea una parte proporcional de la renta, tienen que también ver cómo seguirle pagando a sus empleados. Hay que lograr el equilibrio entre el arrendador y el arrendatario. ¿Y cómo lo hemos hecho? Seguramente ustedes ya también han tenido experiencia de esto desde abril. Pues al principio era comentarles, ¿no? Bueno, si es cierto que para ti es injusto el pagar el porcentaje de una renta cuando tienes un local cerrado,
también es muy cierto que es muy injusto para el dueño del local que vive de las rentas el dejar de percibir dinero por ello. Entonces, bajo este supuesto, hay que encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque aunque el arrendatario se monte, o sea, necio, se monte en su macho, como dicen, de que prefiere no pagar porque siente que tiene el apoyo de lo que habla la ley, si no llegan a un acuerdo, el arrendador tiene la opción nada más de esperar a que tribunales abra, porque hasta ahorita, como saben, como seguramente sabrán, están cerrados. Y la verdad es que hasta hoy tenemos un tema un poquito incierto de cuándo van a abrir. En teoría teníamos fecha de apertura al 1 de junio, pero con lo que pasó en la mañanera, parece ser que va a ser a partir del 15 de junio, aunque yo había escuchado de compañeros que están en el Poder Judicial, que con o sin virus se iban a poner a trabajar en junio por la carga de trabajo que tienen impresionante. Pero bueno, parece ser que va a ser a través de junio, también lo vamos a partir del 15 de junio, ahorita lo vamos a comentar. Entonces, si el arrendatario se monta en su macho y dice, no, perdóname, yo no pago, al arrendador no le queda de otra más que hacer un planteamiento, una estrategia con lo que tengamos hoy para hacerles saber, pues llegado el momento, pues que seguramente su arrendamiento no se va a renovar, ¿no? Hoy por hoy, lo único que tenemos para poder ejercer en ese tipo de casos son, por ejemplo, las notarías que sí están trabajando. Entonces, podríamos incluso, si ya tuviéramos una terminación de algún contrato de arrendamiento cercana dentro de los 2 meses, que generalmente es con la práctica cuando avisamos que no vamos a seguir rentando un inmueble, podríamos hacer una notificación oficial al arrendatario en su casa, seguramente, para avisarle de que no se le va a renovar el contrato. Esto ante la negativa de poder ser negociador, porque se sientan apoyados en un tema legal que aparte es un tema que no lo terminan viendo correctamente. Les voy a explicar por qué. Porque los arrendatarios se acercan con el abogado y el abogado les dice, hombre, tú mándale este artículo a tu arrendador para que se dé cuenta que tiene el derecho para que se dé cuenta que tiene la obligación de no cobrar. Pero lo que no le explicó el abogado al arrendatario es que este derecho es parcial. ¿A qué me refiero con que es parcial? Que hoy por hoy nada más está hasta el 31 de mayo. Hasta el día 16 de abril, ese derecho estaba hasta el 31, hasta el último día de abril. El día 16 de abril nos avisaron de la ampliación de la sana distancia hasta el último día de mayo y la suspensión de actividades esenciales, básicamente, como ya lo escuchamos, está hasta el último día de mayo. Entonces, esta obligación de este derecho que tienen de no pagar justificados por la no actividad, por tener paralizado las actividades no esenciales, hoy por hoy está hasta el 31 de mayo. Y eso es lo que también les tenemos que hacer ver a los arrendatarios. El derecho del cual tú te estás apoyando o te podrías apoyar para pedir algo que no sea equilibrado entre las partes, tiene una limitante. La limitante hoy, de acuerdo a lo que hemos escuchado de manera oficial, está al 31 de mayo. Ya escuchamos en la mañanera que, bueno, pues que a partir del 1 de junio se va, la idea, porque tampoco hay un comunicado oficial hasta la siguiente semana, se va a abrir de manera progresiva. Ya escuchamos que a partir del 1 de junio, por ejemplo, se vuelve actividad esencial la construcción, que para nosotros también es muy importante. Pero a partir del 15 de junio, entramos en operación los demás con ciertas cuestiones preventivas, como es trabajar 4 días, descansar 10, también es un poquito problemático, pero se abren todas las dependencias. Se abre todo lo que ahorita hoy nos obstaculiza para seguir laborando, para sacar certificados, tribunales, despachos, todo se abre. Les repito, con sus medidas, pero se abre. Entonces, esto viene a que en lo que el arrendatario puede estar pensando que se puede cubrir gracias a esos derechos que ya les leí, gracias a esos artículos que ya les leí, lo que no está consciente es que hoy por hoy
pues le queda poco para poderse cubrir en ese argumento. Entonces, lo que al arrendatario no le conviene es hoy enemistarse con el arrendador, y que el arrendador, en base a la falta de capacidad de negociación de su arrendatario, piense en desalojarlo. Porque entonces el arrendatario, si tiene un negocio que ya está acreditado, pues va a perder sus clientes, va a perder la inversión que le metió al inmueble. Y estas son el tipo de cosas que le tenemos que platicar al arrendatario, no como amenaza, sino a medida que sea más ruda la negociación, hacerlo consciente de esta situación, para que él también, aunque conozca sus artículos, aunque tenga un abogado que le haya dicho que no se preocupe, que no le van a cobrar, que etcétera, que esto le puede repercutir al final peor que dejar de pagar estos meses o llegar a un arreglo de algún tipo de reducción. Este curso yo, por ejemplo, lo di a principios de abril, porque esta primera situación la empezamos a ver en abril. Les decía, generalmente las rentas se cobran los primeros meses los primeros días de cada mes, y ahí es donde empezaron las primeras negociaciones. Me regreso un poquito atrás por lo siguiente. Para aquel entonces yo proponía, para el pago de abril, como el dinero con el que se paga el mes que va a empezar a correr se produce un mes anterior, yo les proponía que la reducción que fuera sana sería de un primer 25%, para llegar a junio con una posible reducción de un 50%. Perdóneme, era abril un 25, mayo un 50 y junio hasta un 75%. Eso es lo que en un inicio yo recomendaba. ¿Por qué le ponía una limitante de 3 meses? Porque en un cuarto mes ya existe la posibilidad, la ley no lo dice, o sea, a partir del segundo mes ya existe la posibilidad, pero en un cuarto mes, ya a partir de un cuarto mes ya podríamos ver la conveniencia incluso de rescindir el contrato. En dado caso que más que nada el arrendador se sienta pues como no sacándole provecho a su inmueble, y que sigue estando ocupado, aunque esa sensación, dependiendo cómo veamos el vaso, puede ser cierta o no. Es decir, si seguimos en el ejemplo de un arrendatario que se niegue a negociar cualquier porcentaje de renta durante estos meses, y el arrendador no sepa si pedirle en su momento la rescisión del contrato o no, tiene dos aristas. Si pasado todo este momento le pide la rescisión y le entrega el inmueble, el siguiente problema que va a tener es rentar ese inmueble. Y lo que estamos viendo, proyectando, seguramente ustedes también lo saben mejor que yo, es que si bien es cierto, el mercado no está detenido, y menos en rentas, también es cierto es que la gente le está costando trabajo un poquito terminar de tomar las decisiones, porque las rentas se están dando más en valores bajos que continuar los mismos valores. Entonces las rentas aparentemente o les vamos a tener que reducir un poquito para que salgan los inmuebles lo antes posible, y el arrendador pueda seguir recibiendo fruto de esa renta, o no lo corre, espera a que reabra y le da oportunidad a rehacerse económicamente para que le pueda empezar a cumplir sus obligaciones de pago. Esto es otra ventaja al final del día, porque lo que sí va a tener la seguridad es que en cuanto nos den luz verde, esta persona va a abrir la cortina y se va a poner a trabajar. Ahora, como fue gradual la reducción del pago de la renta, gradual va a ser el aumento de la misma, porque no es que abriendo la cortina se vaya a generar nuevamente el negocio, sino va a ser igual paulatino, porque la gente va a salir sin dinero. Hemos estado gastados, hemos estado utilizando los ahorros que tenemos para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos, y la gente va a salir gastada. Entonces, igual el aumento va a ser progresivo. Yo tengo una estimación que llegaremos a niveles de las rentas como las conocimos antes de la pandemia, por ahí de diciembre. O sea, yo no veo, ayer leía una perspectiva, una entrevista a alguien que también todo el mundo conoce, donde él creía que incluso las rentas se iban a elevar, y más las rentas bajas, porque iba a haber demanda de rentas de montos más bajos. Yo no creo, yo estimo
mi perspectiva es que nos vamos a ir a diciembre para que pueda llegar a haber un aumento el próximo año. Pero bueno, eso es independiente de esto. Entonces, estos son como los caminos que tiene y que le tenemos que hacer ver al dueño del inmueble. O si llegamos a una negociación, perfecto. Si no llegamos a una negociación, tenemos que hacer el planteamiento de una estrategia legal para hacerle saber que no le vamos a seguir rentando y después ver la situación de volvértelo a rentar. Y si prefieres aguantarlo, pues entonces hay que también tener la conciencia que no significa que cuando abra la cortina te va a pagar todo lo que te debe, porque no, porque va a ser igual gradual. Entonces esa es la parte donde nosotros tenemos que tener la comunicación en base a todos los antecedentes que ya platicamos, porque no es nada más tener una opinión, sino la opinión debe estar fundada en todo lo que ya comentamos, que es una cuestión oficial. Ya vimos en las plantillas anteriores que efectivamente es una comunicación oficial, que efectivamente tenemos la obligación de hacer caso y que incluso la ley lo reconoce. Entonces, ante esta situación, pues el dueño tiene que estar muy consciente de ello para saber qué decisión tomar. Ahora, otra de las alternativas que se dieron es que muchos decían, bueno, ¿sabes qué? Te pago el 50% de aquí hasta que esto se arregle. Y eso también era muy bueno. Recibir el 50% también es una buena solución, es una buena alternativa. Ahora, ayer me platicó un inquilino de otra opción, no, un arrendador de otra opción que le daba un inquilino y me preguntaba si era buena y seguramente también ustedes ya la escucharon, que era que le redujeran el monto de la renta y esa reducción se quedara para un cobro futuro conforme fueran arreglando sus problemas máximo a diciembre, en un arreglo entre las partes. Mi opinión, y se la hice ver al dueño, es que es una muy buena alternativa, pero es una alternativa que en mi punto de vista no es equilibrada, porque estamos viendo que el arrendatario tiene la posibilidad o en la Ciudad de México o de no pagar, o en el Estado de México de pagar con una reducción del importe de la renta. Entonces, él ya tiene esa oportunidad o de no pagar o de pagar reducida la renta. ¿Por qué habría que sumar esa deuda en el futuro? Cuando la propia ley en ese sentido lo protege durante el tiempo que siga el caso fortuito. Entonces, no es fiar. Se trata que entendamos, esa es la parte donde yo también los invitaría a que se lo platiquemos a los dueños. No se trata de fiar, se trata de que todos nos sumemos al mismo barco y entendamos de que todos estamos en la misma situación y que de alguna manera vamos a tener un menoscabo forzosamente, pero no lo tenemos que ver como un menoscabo, sino lo tenemos que ver como una alternativa de solución. Ahora, ¿por qué decidimos, Rocío y yo, volverles a dar que yo volviera a dar este curso hoy, en el día que estamos, cuando todo esto empezó en abril? Porque todo este tema se renueva mes con mes. Esta situación empezó en abril, seguramente ya la vieron en mayo, igual, las negociaciones en mayo no fueron las mismas que en abril, fueron peores, porque la gente sigue gastada. Y va a ser peor en junio. Y ya sabemos que para cuando, y es un hecho, que con todo y el mejor escenario que nos pueda plantear la siguiente semana en un comunicado oficial el gobierno de la Ciudad de México junto con el Estado de México de cuáles son las medidas para la planeación del regreso a la vida normal, cuando llegue el 15 de junio, la gente va a seguir gastada. Entonces, no es nada más que ya pasó, o sea, ya no es un tema novedoso, ¿no? Este tema se actualiza mes con mes y en junio va a estar peor porque la gente va a estar más gastada y la gente que logró pagar algo en abril y que logró pagar algo en mayo, se le va a complicar pagar mucho en junio y no se diga julio. Y bueno, y no se diga las obligaciones de pago, como puede ser impuestos, pago de salarios de empleados, etcétera. Entonces, todo ese panorama lo tenemos que seguir viendo nosotros para asesoría con el cliente. ¿Basado en qué? ¿Cuál va a ser nuestra base de toda esta plática que tengamos con nuestros clientes dueños de los locales? Pues en todos los fundamentos que ya platicamos que pasan
y que tenemos, como ya repetí, la obligación de hacer caso y que están incluso apoyados en fundamentos legales. Entonces, he ahí donde nosotros tenemos que saber dar alternativas, saber ser conciliadores para poder llegar a un acuerdo donde ninguna parte salga afectada. Es decir, un arrendador pueda recibir un producto de su renta, si bien es cierto, no el 100%, pueda recibir ese producto de su renta reducido en porcentajes que tengan lógica. ¿Y por qué lógica? Pues porque obviamente entre más pasa el tiempo y esto no se desatore, más gastados vamos a estar. Hasta situaciones donde si la situación es, no hay negociación, ellos sepan qué alternativas tienen. Y si toman qué alternativa, cuál es la consecuencia de esa alternativa. Esta situación nos trae consecuencia para todos, por lo bueno y por lo malo. O sea, si llegamos a un acuerdo, de todos modos no van a seguir recibiendo su monto total de las rentas. Y si no llegamos a un acuerdo tampoco, y ya fue como lo platicamos. Entonces, aquí está esta situación. Aquí es donde tenemos el nosotros sectores veamos y la entendamos con el dueño del local, él va a tener la capacidad, tal vez no inmediata, pero sí en corto plazo, de poder asimilar la información y poder ser susceptible a las negociaciones que se den a los ofrecimientos del arrendatario. Como ayer también me decía el dueño de un local de todo un edificio, me decía, Fer, es que verdaderamente yo, aunque es todo un edificio y el pago de las rentas es sustantivo, o sea, le cae mucho monto por el pago de estas rentas, para lo que me pagan, no me alcanza a mí, aún siendo flexible la renta, no me alcanza a mí para cubrir mis obligaciones de pago. Entonces, el problema lo tengo presente y lo voy a seguir teniendo presente, aun y cuando yo sea flexible. De acuerdo. Pero aunque no lo seas, o sea, si no eres tú flexible arrendador, te vas a someter a un problema muy seguramente más grave, donde si nos metemos en un pleito con tu arrendatario, aunque tengamos la razón, aunque le hayamos hecho saber con anticipación de que no le vas a renovar el contrato de arrendamiento, si él desea no salirse del inmueble, pues hay que sacarlo vía judicial. Y eso, no sé si ustedes ya hayan tenido la experiencia, pues no es de la noche para la mañana. Y ojalá nos paguen la renta mientras ocupen el inmueble. Si no nos pagan la renta, pues tenemos, ¿qué es lo que le queda al dueño? Pues un juicio, que hay que aventarnos unos meses en el proceso y ver, sacar el cobro de la renta. Entonces, bajo esa perspectiva, es la que tenemos que tener para hacer una negociación efectiva con los dueños. Ahora, eso es el tema locales. ¿Y por qué me dirigí primero al tema locales? Porque los artículos, la aplicación de los artículos va más dirigida por su funcionalidad al tema comercial. ¿Por qué? Porque la prohibición de los giros no esenciales, estamos hablando de temas comerciales, no de temas habitacionales. Ahora, la consecuencia de lo que ya platicamos, pues viene dirigida precisamente a todos aquellos trabajadores y empleadores que regresan a sus casas y que rentan sus departamentos, rentan las casas donde viven. Si se ven afectados en el tema comercial, como ya lo platicamos ampliamente, por ende se van a ver afectados en el tema de pagar su lugar donde viven. Ahora, en este sentido, también tenemos, conociendo lo que ya platicamos, ya tenemos las bases para también platicar con los dueños de las casas. Si bien es cierto, un inquilino en un departamento, si les habla, enseñé de la Ciudad de México, pues no tienen su literalidad, porque no está dejando de percibir frutos. Pero esa situación de si tiene negocio propio, si es empleado, sí aplica para su jefe y por ende es un daño colateral. Y es donde tenemos que hacerle saber al dueño del inmueble, del departamento, de la casa, pues que esta es una situación que igual le va a afectar, aunque el artículo literalmente no aplique
respecto a este tipo de situaciones. Pero sí lo podemos tal vez asimilar con otro tipo de características, como son aquellos departamentos que tienen un sinnúmero de amenidades que hoy por hoy están cerradas. Tienen una limitación al uso de lo que ellos pagan por la renta, por una situación de higiene, de prevención, como ya lo saben todos ustedes. Entonces, esta reducción al uso de todo lo que deberían de poder utilizar, también es una justificante para pedir la reducción de las cosas, más no la condonación de las rentas. Claro, cada caso va a ser diferente. Si tenemos a un inquilino que nos dice que no tiene la capacidad para podernos pagar, nosotros podemos a su vez solicitarle evidencia de esto para poder ser más claro con el dueño. Si nos dice, oye, fíjate que en la empresa pues me acaban de descansar 3 meses, desde el mes de abril, mayo y junio, sin derecho a sueldo, pero sigo teniendo ahí mi trabajo y pues la verdad es que pues vivo con lo que tengo ahorradito y pues ahí nos la vamos llevando y etcétera, ¿no? Ah, perfecto. Seguramente tienes un comunicado de tu empresa donde esto te lo avisaron de una manera formal. Permítemelo, por favor, y entonces podemos acudir con el dueño para que el dueño tenga sensibilidad de lo que está pasando. Si es una persona, si el arrendatario es una persona que produce un negocio propio a través de un local, igual, y este local es de una actividad no esencial, pues igual, ¿no? Que nosotros seguramente en la investigación que hicimos del arrendatario sabemos que él se dedica a ese tipo de cosas y nos lo podrá enseñar muy seguramente por cuestiones de estado de cuenta o nosotros por la propia deducción de saber que tiene un negocio propio que se dedicaba a cierta actividad que está impedida en su ejercicio y podemos tener ese conocimiento para. Entonces, en ese sentido, es como también vamos a lograr la comunicación y el equilibrio entre las partes. Ahora, si hay situaciones donde incluso corrieron al inquilino, bueno, digo, no habrá de otra más que apelar a la humanidad del dueño para esperar a que esta situación pase y plantear desde hoy un esquema una planeación donde el arrendatario tenga que desalojar el inmueble pasado esto en corto plazo, dándole un periodo para que busque, en la situación de que él entienda que se le ayudó, pero también existe una necesidad de recuperar la productividad del bien. Ahora, todos estos tipos de arreglo, que seguramente ustedes ya han hecho desde el tema de locales comerciales como el tema habitacional, generalmente, y por lo que he escuchado de compañeros, lo estamos haciendo de palabra. Hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Hay que darle la mayor formalidad a estas cosas. Aunque en la práctica no se nos da, es decir, generalmente estos temas en las negociaciones los estamos resolviendo vía WhatsApp o vía una llamada, si bien nos va vía correo. Las negociaciones, ese tipo de negociaciones tienen que quedar, o el consejo es que tienen que quedar por escrito. ¿Por qué? Porque ahora sí que sacando el abogado interno, viéndonos estrictos, si hay consentimiento de reducción en el pago, en un procedimiento se podría entender como una innovación o una modificación, aunque sea verbal, de las obligaciones de pago, de la forma de pago. Entonces, no queremos caer en eso. O sea, ¿qué es lo que podría pasar? Supongamos que un arrendador pasa toda esta circunstancia, él empieza a ya empieza a operar, ya empieza a producir, pero a criterio de esta persona, su situación no ha terminado de ser mala todavía hasta el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, a su criterio. Entonces, tenemos que ponerle un límite a las negociaciones que ejercemos. Por eso yo les hablaba que mi recomendación desde abril era 3 meses, abril, mayo y junio, porque en junio habría que evaluar qué es lo que conviene. Entonces, la recomendación es que este tipo de acuerdos queden de la manera posible, lo más formal que sea. Es decir, hoy sabemos que también hay un distanciamiento incluso para firmar documentos, entonces no es tan fácil que nos veamos y firmemos un convenio, etcétera. Lo ideal sería un convenio
aunque sea algo muy ágil, donde se modifique o adicione lo que se está conviniendo, que en el mes de abril, mayo y junio, esta forma de pago, y en julio vamos a retomar las cosas, o etcétera. Pero cuando no existe la posibilidad de acercarnos, yo, por ejemplo, les recomiendo un correo donde se haga referencia a los contratos. Generalmente nosotros en nuestro tipo de contratos siempre ponemos donde viene el apartado de los domicilios, ponemos correos y teléfonos, e incluso facultamos hacer notificaciones vía correo, siempre y cuando el correo traiga el acuse de recibido de la otra parte por enterado. Entonces, esta es una alternativa, ¿no? Como también puede ser lo de las firmas digitales, como ya lo platicamos al principio, con sus bemoles. Esta es una alternativa, es decir, que haya un correo, aun y cuando sus contratos no vengan en esta situación del tema de los correos, pero que haya un correo donde una parte, donde acuerdan este tipo de arreglo y exista el acuse de enterado, de que quedaron enterados y satisfechos del acuerdo temporal o no temporal. Repito, siempre lo mejor va a ser recabar la firma. Se puede hacer la negociación vía correo. WhatsApp, al final del día, pues también termina teniendo una validez en un juicio, pero hay que meter peritos en tecnología, etcétera. Es más complicado, hay que tener los teléfonos para verificar que los mensajes vienen del mismo teléfono, etcétera. Entonces, lo mínimo sería el correo. Hacer esta comunicación en correo y cuando exista la posibilidad, recabar la firma. Aquí tendremos que caer en la confianza muchas veces de que nosotros seamos a través de personas que nos ayuden, o con el cuidado que lleguemos a tener, si nuestro cliente no quiere movilizarse porque es una persona mayor, pues entonces acercarnos, mandar el convenio por correo, que el arrendatario lo imprima, lo firme, nos lo entregue en una bolsa, lo recojan con su sana distancia, incluso lo dejen unos días solito para que le dé el aire y el sol, y después se lo pasen igual en otra bolsa al dueño, para que el dueño igual lo firme y tengamos eso, bueno, o la firma del dueño siempre y cuando nosotros vigilemos que tenemos el documento firmado por el arrendatario, estamos del otro lado. Les repito, ¿para qué? Para una seguridad de que no va a haber una mala interpretación o mala aplicación del acuerdo que lleguemos a tener y tenga una limitante. Porque les decía que efectivamente si llegamos a un acuerdo, hoy por hoy la justificación que podrían llegar a tener por el tema legal viene especificada hoy hasta el 31 de mayo. Entonces, tenemos que tener cuidado que este tipo de acuerdos tengan un límite. No dejarlos sin esta limitación, porque les repito, puede haber una mala interpretación y mala aplicación a conveniencia, ventajosamente, o tal vez no. Entonces, bueno, básicamente esas son mis recomendaciones que yo les daría en este tema. Les repito, si bien esto es un tema que seguramente ya escucharon por otros lados, es un tema que se actualiza mes con mes. Fue en diciembre, fue a principios de mayo, será en junio, y muy probablemente será en julio también. Y de ahí para adelante, igual también serán negociaciones para empezar a volver a capitalizar el monto total de la renta, pero en tema progresivo, según sean los casos en específico, por el tipo de negocios que tenga. Habrá arrendatarios que logren capitalizarse de manera pronta y habrá arrendatarios que les cueste trabajo otra vez echar a andar, volverse, si tuvieron que correr a personal, volverse a ceder personal, etcétera. Es ahí donde nosotros ya tenemos, o espero haberles ayudado a entender las bases oficiales, las bases jurídicas para poderlo platicar tanto con el dueño como con el arrendatario y poder lograr un equilibrio entre las partes, siempre en beneficio de nuestros clientes, pero siendo conscientes y teniendo esa parte humana para ser pues recíprocos y dentro de todo lo que conocemos y vemos a lo diario en las noticias. Espero haberles ayudado, no sé si tengan preguntas, y bueno, esta es mi presentación. Fer, Mario, si tienen algunas preguntas también, yo les pediría a todos que las fueran poniendo en el chat y creo que así ayudamos un poquito más, ¿no? Nada más, si me confirmas, si me oyes, Fer. ¿Alguien? Sí, yo escucho. Ok, perfecto. Mira.
Dice, ¿estás hablando de los locales comerciales? Pregunta María de los Ángeles González. ¿Estás hablando de los locales comerciales en caso de inmuebles distintos al uso habitacional? ¿Qué procede? Creo que los mayores ejemplos que pusiste es en el caso comercial, ¿no? Sí, preguntan los Pongamos, por destinados al ejemplo, uso. que también es un caso práctico, una bodega. Creo que estamos teniendo un poco de problemas con Fer. Los destinados al porque... ¿Escuchan? No se te escuchó, Fernando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me ahí escuchan? mejor. Ok. Me dicen si no se escucha. Que por ahí algo escuché que en el tema de los... ¿Se va otra vez? Sí, un favor, mira, te ayuda mucho si cancelas tu video, o sea, si cancelas tu video, Ya. te ayuda un poquito al ancho de banda, entonces Okay, eso nos va a permitir tener nada más puro Claro. audio. No es que tú lo saques, lo tengo que sacar yo la imagen. Sí, ahí tienes un botoncito que dice iniciar video o no iniciar video. O bueno, no sé, es que yo Es que te puedo parar, tú subiste pero la presentación. Si quieres, baja tú la presentación. bueno, ok, Porque pero yo la presentación no la tengo. O sea, pero no es la presentación. Yo lo que quisiera es ver si tú puedes cancelar tu video y solo quedarte con audio. Ya, listo. Exacto, así, eso ayuda mucho. Perfecto. Eh, Dime. No, entonces la pregunta era que nosotros creemos, bueno, yo casi estoy contestando, que te referías en principio muchísimo más a los inmuebles comerciales, ¿no? Sí, así es. Y básicamente me dirigí al tema de las actividades no esenciales porque es donde aplica el artículo. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos locales o oficinas que sí son actividades esenciales y piden descuento? Aquí va a ser básicamente en las peculiaridades de los casos. Por ejemplo, creo que lo escuché por allá en algo de tema de consultorios. Obviamente, por ejemplo, un dentista, aunque es un doctor y aunque está dentro de una actividad de doctor, bueno, pues no es tanto que el tema dentista sea un tema prioritario. Entonces, ahí habría que aplicar igual el tema en base a cómo están operando ellos. Yo tengo, la verdad es que todos mis amigos dentistas están trabajando por cita. Entonces, en base a cómo nosotros sepamos que ellos están utilizando la oficina, el consultorio, pues es en base a lo que les vamos a cobrar. Ahora, como mis propios amigos dentistas me han dicho, sí estoy atendiendo por cita, pero mis citas se redujeron muchísimo. Entonces, ese es el criterio que tenemos que tener con cada uno. Ahora, por ejemplo, temas bodegas. Dependiendo qué es lo que bodeguee el arrendatario. Si el arrendatario bodeguea comida, que hoy está haciendo, se mueve mucho, pues la verdad es que yo no veo una justificación para que él deje de pagar. Bancos. Ayer también otro cliente me decía que un banco no le quería pagar. Entonces, el banco abre. Es cierto que tiene una reducción. ¿Por qué? Porque reducimos afortunadamente la movilidad y efectivamente seguramente no tienen el ingreso, pero los bancos no cobran porque la gente ingrese, sino por las operaciones que tienen tanto en sucursal como vía electrónica. Entonces, hay que tener criterios para cada negocio. Habrá bodegas que bodegueen artículos no esenciales y obviamente te han parado el movimiento en base a todo lo que ya platicamos. Gracias, Fer. Oye, otra pregunta, nos pregunta Blanca Arceo, ¿qué pasa si en el contrato las leyes de o sea, ¿qué pasa si el contrato, las leyes de Ciudad de México, o sea, bueno, si el contrato está basado en las leyes de la Ciudad de México y el inmueble está en el Estado de México, considerando las gacetas de ambas entidades? Nos tenemos que acatar a lo que dice el contrato forzosamente. Generalmente los contratos, cuando son inmuebles que están en el Estado de México y se aplican a la ciudad, cuando están en el Estado de México y se aplican a la ciudad, que nosotros también lo hacemos porque creo más ágil
digo, no es un tema, no es un tema para hoy, pero yo veo más ágil el Tribunal de la Ciudad de México que el del Estado por carga, porque los tribunales los tribunales del Estado de México siguen siendo las mismas edificaciones desde hace 20 años y la Ciudad de México sí ha tenido crecimiento en infraestructura. Cuando nosotros ponemos en un contrato que nos vamos a someter a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, es para toda situación. Entonces, aplica, aunque esté en el Estado de México, aplica lo que dice las leyes de la ciudad de México. En este caso, que si la paralización es total, pues ellos tendrán incluso la oportunidad de dejar de pagar el total de la renta. Eso es un poquito lo malo. Les digo, lo otro, lo rescatable de todos de los inmuebles que nosotros tenemos en la Ciudad de México, afortunadamente, digo, no es que tengamos tantos tampoco, pero de todos los con los que hemos tratado el tema, solamente uno se montó en su macho de que no pago. Y todos los demás, basados en lo que ya platicamos, en comentarles que su situación es temporal, que van a perder los clientes, que van a perder la inversión, que etc. Todo mundo llegó a una negociación. ¿En qué porcentaje? Porcentajes mayores o porcentajes menores, pero siempre una negociación donde al arrendador le cayera algo de recurso. Gracias, Fer. Oye, una pregunta que se repite como 3 veces y de hecho personalmente yo también la hice. ¿Los servicios de bienes raíces son esenciales o no esenciales? No son esenciales. No son esenciales, aunque es algo muy curioso, ¿no? Porque a raíz de esta situación aprendimos que sí es esencial. Todo el mundo al principio juraba que nos íbamos a fracturar el mercado, o sea, nos iban a fracturar el mercado. ¿Cuál fue la sorpresa cuando vimos que teníamos llamadas principalmente por rentas más bajas? Tenemos movimientos y hemos salido a lo que voy es que así funciona. Fue muy enfática en que tenía que ser una actividad esencial. Pues también es cierto que hoy en la práctica estamos viendo que la situación de dónde vivir es también esencial, porque muchas personas a raíz de todo esto que estamos platicando se están quedando sin la posibilidad de seguir rentando los locales o principalmente las casas, habitaciones o departamentos y están buscando otros para poder vivir y poderse quedar en casa. Entonces resulta que sí somos más esenciales de lo que la gente pensaba, pero oficialmente no somos esenciales. Oficialmente, de acuerdo a lo que dijo la mañanera el día 13, nuestra actividad debería de empezar a desparalizarse el 15 de junio. Digo, no es que hayan puesto a la materia inmobiliaria, a las inmobiliarias como tal, pero hablan de oficinas, y yo aquí, yo vendría a lo que nosotros nos dedicamos, donde tenemos aparentemente la próxima semana nos van a dar la confirmación, un banderazo de salida el 15 de junio con la situación de que la gente que vaya a trabajar tiene que ir a trabajar 4 días y descansar 10. Es un tema de operación, no sé si ustedes se han puesto a pensar, la verdad terrible, porque 4 días y descansar 10 vuelve a ser un problema para el tema de pago de honorarios, de pago de sueldos. Pero en fin, por fin, o sea, hay una luz al final final del túnel. Habrá que esperar a ver el comunicado oficial y ver cómo se mueve todo de aquí al 15 de junio. Entonces, concretando un poco la pregunta, nosotros como actividades no esenciales estamos en la posibilidad de acatarnos a estos artículos y solicitar, evidentemente, una reducción o una negociación en la reducción de nuestras rentas. Ya entendí la forma de la pregunta. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, ahora sí que dependiendo qué nos toca, si Estado de México, Ciudad de México, ya sea por la ubicación o por cómo nos obligamos en el contrato, claro que sí estamos en la posibilidad de platicarlo con nuestros arrendadores. En su caso, su servidor lo hizo. Obviamente llegando a la negociación aquí en mi caso lo que pactamos fue el 50% durante todo lo que durara este problema. Pero por supuesto que estamos en la posibilidad de pedir la reducción porque somos una actividad no esencial para el gobierno.
Fer, gracias. Pati Juárez nos pregunta que ¿qué nos recomiendas firmar? ¿Un convenio modificatorio o un adendum? Son dos cosas diferentes. Addendum es una palabra anglosajona que se refiere a adherir algo nuevo. Modificar es modificar lo que ya existe. Y en este caso vamos a modificar lo que ya existe, que es la forma de pago. Entonces, es un modificatorio, es un convenio modificatorio, debe ser muy sencillo. Lo único que vamos a modificar es la forma de pago en base al monto y le vamos. Lo que sí podríamos estar agregando, pero puede ir pegado junto con la cláusula que vamos a modificar. Sigo creyendo que es un modificatorio, pero vamos a modificar el monto, pero abajo en el párrafo le vamos a poner que esta modificación es de tal fecha a tal fecha. Para lo que les decía, ponerle un límite a esta situación y que no llegara a malinterpretarse en el futuro. Gracias, Fer. Oye, Alejandra Tenjay nos hace una pregunta, creo que ya la contestaste hace un momento, pero hablaba acerca de no dejar de palabra nada, ¿no? O sea, que si nos ponemos de acuerdo en el 50%, no dejarlo solo en palabras, sino ponerlo en papel. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Repito, seguramente muchas negociaciones quedarán de palabra en WhatsApp. Ahí lo que hay que rogar es que la gente llegue a cumplir su palabra y no se aproveche de esto para alargar el menoscabo del arrendador. Gracias, Fer. Héctor nos pregunta que si el contrato, específicamente el contrato, no habla de casos fortuitos, de cualquier forma se aplica la ley, ¿verdad? Es correcto. Recordemos que aunque los contratos no digan un solo artículo, no significa que no estemos obligados a conocerlos. Entonces, estamos obligados a conocer lo que dice la ley y en ese sentido pues tenemos que responder a ello si no lo invoca. Ok, Fer. Bueno, son las preguntas que tengo. No sé si alguien más por ahí que quisiera abrir el micrófono y preguntar algo que no hayan puesto en el chat. Se los agradecería mucho. No se peleen. Parece que no, Mario. Parece que quedó muy entendido, la verdad, muy claridosa la ponencia de Fer y yo creo que nos ayudó bastante para muchas dudas. Lo que aquí sí es importante es que cada mes está cambiando. Entonces, sí tenemos que tener cuidado para estos convenios que vamos a hacer, porque cada mes está cambiando. Fer, perdóname, Fer. A mí me surge una pregunta en este momento. Sí. Y la verdad es que voy a hablar de forma personal, les pido una disculpa porque es mi caso. Nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina cerramos la oficina el 15 de marzo y nosotros pagamos completa la renta de marzo, pagamos completa la renta de abril y pagamos completa la renta de mayo. Aquí es lo pagado, pagado y de aquí para adelante negociar o sobre lo ya pagado. Mira, en términos ahora sí que claros, si no sería retroactivo, pero lo que yo te recomendaría es que pues, le digas, yo creo que la verdad de las cosas, que el hecho de haber hecho un esfuerzo por cumplirle 100% de las obligaciones, seguramente no los ha dejado parados lo mejor que pudieran hoy mismo, ¿no? Entonces, esto seguramente merma su siguiente capacidad de pago, que será en junio, y como repito, pues yo sin ninguna duda veo que sigamos teniendo el mismo problema en julio. Y de ahí para arriba de julio, si bien todo sale normal, de julio para diciembre deberemos llegar a la normalidad de las rentas. O sea, conclusión, sería como lo manejaría. Ojalá que pudieras llegar a una negociación donde ya te tomara en cuenta incluso una reducción pasada, donde te tomara cuenta esos pagos para el futuro, pero lo veo complicado. Gracias, Fer. Betty López dice, ¿hay algún porcentaje de reducción en el pago de la renta habitación? Hablabas, ¿no? De que se puede ser hasta el 50%. Es correcto. Incluso el Estado de México, como lo vimos en la presentación, sí habla del porcentaje en el que se debe de reducir, pero habla de que será tenemos todavía la presentación, creo, mira, aquí sí, ahí está, que será en base será proporcional a los montos perdidos sufridos.
Eso también lo comentaba ayer con el cliente de la librería que no quiere pagar. Le digo, mira, es que para llegar a esa conclusión, nosotros tendríamos que conocer el libro contable del dueño para saber cuánto generaba, el libro contable del arrendatario para saber cuánto generaba y para poder tener un argumento de esta situación. Ahora, es lo más seguro es que su reducción se vino al 100% si ellos están bloqueados, si ellos no están abiertos. Entonces, yo creo que lo que no es práctico es ponernos a intentar interpretar este artículo del Estado de México donde habla de cómo se calcula esa reducción, porque sería muy complicado. Entonces, mi recomendación, les decía en un tema más práctico, es desde abril era el 25, en mayo era el 50, en junio era el 75, y yo ya no me atrevía incluso a hacer un pronóstico para julio, porque prefería detenerme ahí y razonar si se quiere seguir la renta o no se quiere seguir la renta. Pero la respuesta directa a la pregunta es no. El porcentaje es lo que convengan las partes. Habrá arrendatarios que tengan mayor capacidad de pago. También nosotros tenemos arrendatarios que no me han pedido ningún descuento y me siguen pagando y ellos están cerrados porque su giro permite operar digitalmente. Entonces, eso también se les agradece porque no toman ventaja de la situación. Entonces, es que la situación es diferente para todos. Otros han sacado ventaja de la buena comercialmente porque se han dado cuenta que pueden operar sus negocios, como al principio platicamos, se han dado cuenta que pueden operar sus negocios de manera digital y de manera exitosa. O hay personas que han incluso sacado nuevos negocios en estas épocas y les ha ido muy bien. Entonces, verdaderamente es por caso. Y esto va un poquito más pegado al conocimiento que tengamos del arrendatario cuando le hicimos la investigación para la renta. Gracias, Fer. Oye, nada más un poquito para fortalecer el tema. En caso de que en julio un inquilino decidiera no continuar con el arrendamiento y eso terminara siendo un incumplimiento de contrato, ¿te puedes amparar bajo esta ley? Sí, claro, mira, qué bueno que tocas el tema porque ese punto se me pasó. Si un inquilino no quisiera, si estando dentro del problema, un inquilino no quisiera seguir rentando, la verdad es que lo que le conviene a las partes, bueno, la ley te habla de que pasados 2 meses, si el problema persiste, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, si pasados 2 meses el problema persiste, tienen el derecho a la rescisión, no lo dice la ley, pero así se aplica, tienen derecho a la rescisión sin penalidad, sin perjuicio para las partes. Entonces, ahí lo que conviene es, bueno, ya no quieres, perfecto, regrésame el inmueble lo antes posible. Obviamente, déjamelo bien, déjamelo pintado, o sea, déjamelo todo en orden. Y no debiera haber penalidad para las partes si estamos dentro del periodo que lo protege, si estamos dentro del caso fortuito, pues si estamos dentro del acontecimiento. Así lo debería de verse incluso de manera legal. En el tema, nosotros ya tuvimos una situación donde prefirieron entregarnos el inmueble y el tema se volvió el depósito. El departamento lo dejó bien, lo pintó, resanó, etcétera, y pues exigía el depósito y el dueño no quería devolverlo porque decía que mínimo pues, iba a ser su pago como de consolación, ¿no? La verdad de las cosas es que el depósito no deja de ser el depósito, no tiene una función de pago, tiene una función de prever los daños, y la obligación del arrendador en este caso tendría que ser la devolución del depósito. Al final del día, nosotros asesoramos, nosotros proponemos, pero ellos deciden. En este caso, el dueño decidió no devolvérselo y pues bueno, no puedo yo, aunque yo le recomiende y le diga qué es lo que creo, hacerle cambiar su opinión si su opinión es una, pero sí, no sé si ya me perdí o ya contesté la pregunta. No, muy claro, Fer. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, Fer, ¿cómo estás? Soy Grisel Villegas. Oye, Fer, ahorita para las nuevas rentas o para los nuevos inquilinos, ya ves que la mayoría tiene negocio propio. Yo he estado revisando estados de cuenta y ves cómo viene enero, febrero bien y después empiezan una caída así de a la mitad y luego la mitad de la mitad y la verdad es que me da muchísima pena y lo estoy regresando a todos. Suponiendo que uno por ahí la librara,
y yo le rento, ¿tiene derecho a que, por ejemplo, en un mes o dos también diga, ay, ¿qué crees? Es que ya me está yendo mal y ya no puedo pagar? Mira, es un tema totalmente práctico. Es un tema que yo creo que lo vamos a ver. Porque no nada más nos golpeó la pandemia, sino nosotros ya veníamos de una recesión. Yo no me quiero meter en temas políticos, pero nosotros creemos que ya veníamos de una recesión económica, ya veníamos golpeados. Y efectivamente, como dices tú, también estamos nosotros en los mismos casos con algunos inquilinos, donde hemos tenido que ser incluso más flexibles al momento de la comprobación de sus ingresos. ¿Por qué se da esta flexibilidad? En base a la necesidad de ocupación del inmueble, ¿no? Obviamente, pues uno tiene que ser claro con el dueño y decirle, oye, mira, pues esto es lo que nos ofrecen, ¿no? Esto es lo que nos exhiben como ingresos, no sería tal vez lo indicado, pero si fuéramos totalmente, o sea, no quiero utilizar la palabra rectos porque no se trata de ser recto o no, pero si fuéramos aplicados a lo que se debe, pues no le debería de rentar. Ahora, no sé tú, en base a la necesidad de ingreso, qué tanta necesidad tengas de hacerlo. Entonces, sí. ¿Y qué es lo que pasa con aquellos con los que confías, les rentas, y pasado el caso que me pones tú, pasados 2, 3 meses, te dices, ¿sabes qué? No pude levantar mi negocio, se me vino a la quiebra, ni modo. Tienes dos opciones. Obviamente, lo que te toca y lo legal es que te pagara incluso la cláusula de rescisión de los, por generalmente son 3 meses, y te entrega el inmueble sin adeudos de servicios, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú tienes ese derecho y tu cliente tiene ese derecho de pedir el pago de la pena. Pero la pregunta práctica es, si sí es cierto lo que a ellos les está pasando y no tienen para pagarte, te vas a ir a un juicio y te vas a quedar pendiente de recibir el inmueble por cobrar la pena, las rentas que se generen por no querer recibir el inmueble de unas personas que no tienen ingreso. Ahí es donde viene igual nuestra asesoría. Igual y ahora sí que cada quien con su golpe, recibir el inmueble, saber que no tiene adeudos y ponerlo en el comercio lo antes posible. Es una decisión, finalmente, es una recomendación que, lo mismo, hay que hacerle ver al dueño las dos vías. Si esta persona tiene la capacidad de pago, sabemos que tiene la capacidad de pago, tenemos una garantía, nos queremos ir a pleito, perfecto, nos vamos a ir a pleito. La respuesta es, tienes el derecho al cobro. La respuesta práctica es, pues, habría que analizar el caso en específico para saber qué te va a perjudicar menos. Si irte a un juicio, tardarte 6 meses, intentar el cobro o recibir el inmueble de una vez, aceptar el costo de lo que no hayas percibido y poner el inmueble inmediatamente en operación. Gracias, Fer. Fer, Pati Juárez nos pregunta, dice, cuando en el Estado de México un arrendatario desde febrero no ha pagado y el derecho de abogado nos dice, y el despacho de abogados nos dice que no hay tribunales y no se puede hacer nada, como inmobiliario, ¿qué podemos hacer ya que el arrendador nos pide la solución? Es otro caso práctico también tenemos nosotros donde un inquilino me dice que se quiere pegar a todos estos artículos que ya les mencioné para no pagar. Y mi respuesta es, debes desde febrero, ¿no? Y en febrero no había esta situación. Entonces, efectivamente, digo, los tribunales de la en febrero, si no mal recuerdo, en el Estado de México, ay, Dios mío, fue por ahí de mediados de marzo, no me acuerdo. La cosa es de que, sí, si no hay tribunales es un problema. Si no hay tribunales, mi consejo es, siempre hay que ser conciliador, ¿no? Hasta nosotros que estamos del lado del tribunal, siempre hay que ser conciliador. Entonces, más sabiendo hoy que no hay tribunales, tienes que ser conciliador para ver cuáles, y aunque tú tengas ya proyectado que llegado a tribunales vas a dar indicaciones a un abogado, si tienes una póliza o no tienes una póliza, contratas un abogado, le vas a dar indicaciones para que haga lo que tiene que hacer para empezar la rescisión del contrato. Tú en este momento que no hay tribunales, hay que ser proactivos para sacarles lo más que se pueda de la deuda que tengan. O sea, en este sentido, ser abiertos, si deben
cierta cantidad, pues que vayan abonando hasta que llegue la posibilidad de que los tribunales estén abiertos y entonces ya puedas darle instrucciones a un abogado para que pueda empezar a hacer su trabajo. Ahora, si la negativa del arrendatario es no pagar, no pago, no pago, no pago, y no hay tribunales, les decía en un comienzo, efectivamente ahorita no hay tribunales, pero entonces ya podríamos, si estamos cerca de la terminación del contrato, ya podríamos hacer un gasto con un notario que sí están en funciones para hacerle llegar una notificación donde se le diga que no se le pretende, no se le va a renovar el inmueble, para que entrado tribunales, ese documento, junto con nuestro contrato, sean los documentos base de la acción para pedir la rescisión y la desocupación del inmueble. O sea, sí hay cosas que hacer, aunque no hay tribunales, como es cualquier notificación ante un notario, o incluso si fueran, del monto que lo quieran, pero generalmente son cuestiones un poquito de montos más grandes, e incluso negociaciones frente a mediadores privados, que también están en funciones y que estas mediaciones tienen una fuerza legal. Entonces, sí hay medios para hacer hoy por hoy, que puede ser el ejercicio de un fedatario o un mediador privado. Muchas gracias, Fer. Oye, haciendo un poco un replanteamiento de una pregunta anterior, solamente para que quede claro. Yo hoy, 15 de mayo, cierro un arrendamiento con una persona en 10,000 pesos. El 15 de junio me dice, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar. ¿Y se puede apegar a esta ley y pagar la mitad? No, porque les decía que les hablaba que por ponerlo entre comillas, beneficio, es temporal. ¿Y cuándo es temporal? Hoy lo tenemos temporal hasta el 31 de mayo. Es decir, si esto se fuera un procedimiento, ellos tendrían que justificar el no pago en cuáles fueron los fundamentos para ello, ¿no? Y es lo que hablábamos desde un principio. Los acuerdos los acuerdos del Consejo General de Salud, que por ser evidentemente de la pandemia son obligatorios para los gobiernos estatales. Basado en los artículos, te hacen el derecho para dejar de pagar una obligación. Pero si en el caso específico que tú pusiste, si esto es en junio y esta prohibición de actividades esenciales no se prorroga a finales de junio, dejan de tener esa excusa. Aunque en la práctica sepamos que económicamente seguimos golpeados. No sé si me explico. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas ya en el chat. Ok, pues muchísimas gracias, Fer. Creo que bastante buena, nos sacaste de varias dudas que teníamos. Yo creo que todos quedamos satisfechos con esta plática y pues vamos a seguirla renovando mes con mes. Esperamos que no sean muchos meses lo que se tenga que renovar esto, pero pues siempre estar con realmente la información necesaria de día a día. Gracias, Fer. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí con AMPIMEM. Gracias a ustedes por invitarme y cuando gusten. Muchísimas gracias, Fer. Les podría pedir a todos, de favor, si nos pudieran abrir sus cámaras para poder tomar la foto del evento y poderla compartir en redes, por favor. Quiero dar las gracias también a RIMAX Inmóvica por el apoyo que nos está dando para nuestras sesiones de trabajo y capacitación. Muchas gracias, Alejandro Orozco y Pati Juárez. No, yo mío, ábremela. Espérenme tantito porque Grisel dice que quiere salir en la foto. Claro. Espérenme. Ay, Grisel, espérame. Ay, Grisel. Te digo. Espérame tantito. No, si no, ya toma tu foto. Pues ahora espérame tantito. Perdónenme. Ok, Gris. Ahí vas a salir, ándale. ¿Ya salió? Hola a todos. Denme un segundo. Perdónenme. Ahora sí les estoy quedando mal, ¿eh? Parezco novato en la operación. No, es que sabes que ya querías tu ponencia para ti solito. No, perdónenme. Es que tengo que hacer la ventana grande para que salgan todos y se vean todos muy guapos, pero ahora el sistema se está poniendo un poco pesado y no me está dejando, pero a ver ahí, listo. Ok, perfecto. Ahí estamos. Va la foto del grupo número 1. Un segundo. Sonrían, 1, 2, 3.
Ahí está la foto, ¿oyeron? Ahora va el grupo número 2. Perfecto, a ver, sonrían todos, por favor. Reinaldo, ahí estamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos las fotos de todos. Se los agradezco mucho. A ti. Muchas gracias a todos. Bye. Chao. Tengan Gracias. excelente Buen fin día. de semana. Gracias, Pati Bye. Juárez. Felicidades, muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, Un abrazo. hasta luego. Un abrazo, Fer. Muy bien. Gracias. Bye, Rocío. Bye, que estén muy bien. Buen fin de Buenos días a semana. Ya los extraño. Yo te extraño, Rocío, Adriana Carpio. Hola, Adriana. Claro que te extraño. Ya te quiero ver. Un buen banquete. Adiós, Leti Almada. Tomás. Hola. Bye, Sarita. Bye, Sara. Tomás. Que les vaya muy bien a todos, toda la semana llena de felicidad y en casa. Igualmente. Gracias. Saludos, Héctor. Alejandro, yo. Saludos, Rocío, a todos. Bye, Alejandro, Saludos, Leti. Héctor y a todos. A todos. Gracias, Bye, Fer. Alejandro. Gracias, Rocío, Mario, Pati.